Hola, buenos días, ¿cómo están? Qué bueno poder encontrarnos otra vez y acá en Quilmes, así que gracias Mariana por toda esta recepción. Como todos los ingenieros, Morano me está diciendo, es 10:01. Hay que hacer honor a la fama, así que 10:01 lo certifica, es una certificación de calidad. Bueno, recién escuchábamos a quienes hablaron y me precedieron la importancia y el trabajo que se hace desde Confedi, trabajando en aquellos temas que creemos y están en agenda no solamente de la ingeniería, sino también de algunas otras cuestiones que, como decía el rector, tienen que ver con los trabajos que hacen en el CIN, en el CRUP. Nosotros tenemos un consejo que nos agrupa y que nos enriquece, universidades de gestión pública y privada, y en ese orden, aquellos temas, sobre todo el que traemos ahora en esta primera conferencia, tiene que ver con cuestiones que en los últimos tiempos y en la última semana ha habido una última resolución ministerial que tiene que ver con créditos. Así que voy a presentar brevemente a quienes hoy les van a hablar sobre el tema. A mi derecha está el doctor Daniel Badenes, sí es doctor en Ciencias Sociales, es el actual secretario académico de la Universidad Nacional de Quilmes, así que gracias Daniel por tu tiempo. También integra un comité de políticas públicas en educación, así que una persona especialista y aparte con el desafío hoy de gestionar la Secretaría Académica de una universidad con todas las variantes que hoy tienen las unidades académicas de la UNCI. Y por supuesto, Daniel Morano, nuestro querido Daniel, no necesita tanta presentación, pero bueno, Daniel es un referente a nivel nacional en ingeniería. Siempre lo convocamos cuando queremos escucharnos y escucharlo, a ver cuál es su idea, su opinión. Fue decano, fue presidente de Confedi y actualmente también participa con todos nosotros en estas estructuras de comisiones que tiene el Confedi o estas comisiones que se van formando de acuerdo a los temas de agenda. Así que sin más, bueno, muchas gracias por la asistencia, gracias Daniel y Daniel. Así que te paso la palabra. Primero va a hacer una presentación Daniel Badenes y posteriormente Daniel Morano. Y como siempre lo más interesante es las preguntas que ustedes tienen para hacerles a ellos y que generan una discusión entre todos nosotros. Gracias. Bueno, buenos días. Bienvenidos y bienvenidas también, ya lo dijeron Alfredo y Mariana, pero quiero volver a darles la bienvenida a la Universidad Nacional de Quilmes. Feliz día de los docentes y las docentes universitarias. La idea de la charla de hoy es hablar un poco de los sistemas internos de aseguramiento de la calidad, que es uno de los desafíos que estamos asumiendo las universidades en esta agenda de trabajo que se forjó en estos últimos 3 o 4 años. Un poco, sé que muchos y muchas de ustedes saben el proceso o parte del proceso por el cual se llegó a este planteo, a esta idea, pero quería repasar un poco el camino que llevó de una idea original a la resolución ministerial 2597 del 23, que hoy está vigente, y también contarles un poco la experiencia que estamos haciendo en la Universidad de Quilmes, inicial, una experiencia piloto que tiene que ver con una primera aproximación a lo que había originado la idea más amplia que implica los sistemas institucionales de aseguramiento de la calidad, que era la inquietud de carreras que no son las del Confedi, que son las carreras que solemos llamar del 42, en realidad todas las carreras están abarcadas por el artículo 42 de la ley, las carreras que no están alcanzadas por el artículo 43. Entonces, un poco recorriendo esa historia, decir que el origen, llegamos a los SIAC a partir de una agenda de trabajo que muchos conocemos como los 7 puntos. Los 7 puntos tienen que ver con ese documento que en diciembre del 2021 en Libertador General San Martín, en Jujuy, suscribieron el Consejo Interuniversitario Nacional junto con la Secretaría de Políticas Universitarias
y el Ministerio de Educación en ese momento, un documento que se titulaba La Universidad Argentina hacia el Desarrollo Económico y el Progreso Social, y que de algún modo, o que muchos leyeron ahí, una serie de desafíos o una agenda de trabajo para las políticas académicas en la pospandemia, decíamos en ese momento, sobre todo porque varios de los puntos, y sobre todo el primero, que tenía que ver con una revisión de las modalidades, con cómo dar cuenta de los procesos de hibridación, de formas mixtas que se estaban dando en la enseñanza y ciertas limitaciones que la normativa tenía, e incluso con los cambios que ha tenido, tiene, para dar cuenta de algo que probablemente ya no se puede explicar con el binarismo o la rigidez con la cual clasificamos nuestras carreras como presenciales o a distancia. Bueno, ese documento de 7 puntos de alguna manera oficializaba algo que se venía trabajando desde algunos meses antes, desde que cambiaron las autoridades nacionales de educación, recuerdan, a fines de septiembre del 2021, cuando el hasta entonces secretario de Políticas Universitarias, Jaime Persic, asumió como ministro y propuso en su reemplazo al rector de la Universidad de La Pampa. Creo que fue la única vez que tuvimos en la gestión universitaria un rector, a 2 rectores, digamos, a un rector a cargo del Ministerio de Educación y además a un rector a cargo de la Secretaría. Durante esos meses hubo un proceso de consultas que alcanzó a distintas autoridades del sistema y especialistas con la idea de identificar algunas cuestiones prioritarias y áreas de interés para la política universitaria, ya insisto, con una preocupación por el trabajo en la pospandemia, por eso el primer punto tenía que ver con la reconfiguración de las modalidades de enseñanza, pero también recuperando temas que eran de agenda incluso de mucho tiempo, preocupaciones que eran de mucho tiempo en el sistema, por ejemplo, la que mencionaba minutos atrás Alfredo Alfonso respecto de la distancia, a veces enorme distancia, entre la mal llamada duración teórica de las carreras y la duración real de las carreras. Digo mal llamada porque yo prefiero llamarla duración hipotética, es una hipótesis que nadie confirmó, que muy pocas veces se confirma, es una idea de duración de las carreras que muchas veces tiene el supuesto de un estudiante, de un tipo ideal de estudiante que no es el que hoy están teniendo nuestras universidades, que alguna vez quizás existió, pero un poco... Bueno, no es el tema de la charla de hoy, pero el SACAU o parte de los objetivos que tiene el sistema de créditos universitarios en términos de visibilizar el tiempo de trabajo del estudiante, no solo de interacción pedagógica docente-estudiante, sino también de trabajo autónomo del estudiante en el estudio de una carrera, bueno, de algún modo permite ver que las semanas no tienen 70 horas y por lo tanto cuando proyectamos una carga horaria de cursada de quizás 20 horas, 25 horas por semana, que cuando uno releva cuánto estudio tiene detrás eso, hay otras 30 horas, otras 35 horas, bueno, es imposible que las carreras se hagan en aquello que en la primera línea de los planes de estudio anunciamos como duración de la carrera. Bueno, ese era otro de los puntos, el 2, bueno, y tenía que ver también con la cuestión de la movilidad inclusiva y demás, y aparecía ese quinto punto que, enunciado así, no tiene nada que ver con las preocupaciones que puede tener el Confedi, justamente porque ustedes nuclean carreras que son abarcadas por el artículo 43. Aparecía la idea de el reconocimiento de calidad de las carreras del artículo 42, con esa idea de que luego de 25 años de sancionada de la ley, efectivamente hay circuitos diferenciados de reconocimiento de la calidad que han generado una tensión al interior de nuestras instituciones, es decir, una lectura respecto de una demanda que en el marco del proceso que, digamos, se vivió, que se viene viviendo desde, digamos, 1993, con la introducción de la lógica de evaluación en el sistema, o más concretamente desde el 95 con la aprobación de la ley, después de un comienzo, digamos, turbulento, con muchas discusiones respecto de hasta dónde la evaluación, con qué lógica la evaluación, de algún modo las lógicas de evaluación y acreditación se fueron asentando, el sistema se fue internalizando en nuestras instituciones y podríamos decir las críticas tendieron a estar más circunscriptas a cuestiones de gestión, operativas,
criterios de aplicación de la CONIAU, de las normas aprobadas por el Ministerio y por el Consejo de Universidades, que al sistema de evaluación. El sistema de evaluación, por el contrario, empezó a ser reconocido en sus ventajas, que después podemos mencionar, porque creo que tiene que ver también con las ventajas que va a traer y va a profundizar los SIAC. Y yo creo que eso se constata, y tiene que ver con esto, con la presión que empezó a haber en los últimos años, en los últimos largos años, de inclusión de nuevos títulos a la nómina de títulos del 43, digamos, porque ustedes saben, la Ley de Educación Superior dice hay carreras de interés público y de riesgo social, no dice cuáles son esas carreras. Digo, en el espíritu del legislador, cuando uno, digo, eso que suelen llamar los abogados el espíritu del legislador, cuando uno va a buscar las discusiones en ese momento, se estaba pensando en un puñado de títulos, una lista muy corta de títulos. Hoy tenemos una lista de 60 títulos incluidos en esa nómina, 52 tienen estándares aprobados, 8 están en discusión. Ustedes casi diría tienen la mitad más 1, tienen la mitad más 3 de esos 60 títulos. Pero lo que quiero decir es, y sigue habiendo carreras que en ese valor simbólico que tiene ser de interés público, levantan la mano y dice, yo soy de interés público, digo, yo soy de comunicación. Bueno, podemos hacer mucho daño ejerciendo mal la comunicación. Y así cada carrera, en parte, digo, por varias razones. Una, indudablemente, tiene que ver lo que algún compañero con una presidición académica llama la zanahoria, que es, digo, desde el 2003 los programas de calidad también contribuyeron a que todos querrán, digo, cuando aparece el programa de calidad y aparecen fondos para contribuir a los planes de mejoramiento surgidos de los procesos de acreditación, bueno, todos queremos tener procesos de acreditación. Pero también es cierto, y esto lo constato como secretario académico dentro de una institución que tiene 8 carreras acreditadas en el 43 y otras tantas que no tienen que pasar por ese proceso, se genera efectivamente eso que decía el documento de los 7 puntos, de una cierta jerarquía, un cierto valor simbólico, que tiene que ver con también notar que quienes ejercen, por ejemplo, la dirección de las carreras que atraviesan procesos de articulación, en general tienen un mayor acceso a información sobre su carrera, tienen una mirada más integral respecto a la carrera, una capacidad de gestión distinta que tiene que ver con pasar por esos procesos de gestión de la información, de análisis, de autoevaluación, esos procesos reflexivos que indudablemente enriquecen la carrera. Entonces, bueno, ese quinto punto tenía que ver con eso, de las carreras del 42, digámoslo así, pidiendo desesperadamente, bueno, eso no está, digo, rompe la lógica original del sistema, y entonces ese punto decía, bueno, tenemos que generar algún tipo de certificación de calidad para las carreras que no están abarcadas por el 43. ¿Qué pasó? Bueno, en el 2022 y 2023 se dieron una serie de debates, primero al interior del SIN y luego con el CRUP, que dieron lugar a que de algún modo fueron ampliando o modificando o dándole un marco quizás más distinto, no, más amplio del que tenía ese proyecto. De hecho, el primer proyecto que aparece en las comisiones del SIN en relación al quinto punto de ese documento de Libertador San Martín es un documento que proponía que las carreras del 42 atravesaran procesos de, no se llama acreditación para diferenciarlos, pero sí de certificación de calidad, llevados adelante por la CONIAU, es decir, un nuevo fardo de miles y miles de carreras para evaluar para la CONIAU. Algunos y algunas pusieron en duda si la CONIAU tenía esa capacidad operativa y si correspondía tirarle ese paquete a la CONIAU. Fue una discusión muy interesante que finalmente viró hacia otra propuesta, que fue la propuesta de que las universidades, en el marco de su propia lógica organizativa, generaran sistemas institucionales de aseguramiento de la calidad, pues veremos qué es eso, en el marco de los cuales pudieran certificar la calidad de las carreras del 42 y que la CONIAU no queda absolutamente ajena que lo que hiciera la CONIAU fuera certificar o validar la propuesta, la lógica de funcionamiento de ese
sistema interno, ese sistema institucional de aseguramiento de la calidad. De algún modo, yo creo que, bueno, hay referencias internacionales también con esto, pero en nuestro universo, en nuestro sistema universitario, emulando un poco la experiencia que a partir del 2017 se da con los CIED, ¿no? Digo, ¿se acuerdan? Bueno, no hay tantas experiencias en ingeniería, pero hasta el 2017, cuando nosotros creábamos una carrera virtual, a diferencia de las carreras presenciales, cada carrera virtual que creábamos la mandábamos al ministerio junto con una batería de elementos que explicaban cómo nosotros enseñábamos a distancia. Entonces, iba la propuesta de carrera y también iban los materiales didácticos, el documento de cómo trabajan los tutores, el campus, claves de acceso al campus para que puedan ver cómo funciona, una y otra vez por cada carrera que generamos. Hasta que la 2641 en el 2017 dijo, no, las universidades van a instituir un sistema de educación a distancia, eso va a ser evaluado y una vez validado el sistema de educación a distancia no le vamos a preguntar cada vez cómo educan en entornos virtuales de enseñanza y aprendizaje. Bueno, un poco imitando eso, lo que se propuso en el CIN y luego se consensuó con el CRUP fue, bueno, las universidades tienen que generar sistemas institucionales de acreditación de aseguramiento de la calidad, que entre sus funciones, no como única función, podría saldar aquello que se plantea en el quinto punto del documento y de algún modo llevó esa discusión al terreno paso un artículo más adelante, al terreno del artículo 44 de la ley. El artículo 44 de la ley que justamente planteaba que las instituciones universitarias deben asegurar el funcionamiento de instancias internas de evaluación institucional que tendrán por objeto analizar los logros y dificultades en el cumplimiento de sus funciones, así como sugerir medidas para su funcionamiento. Un artículo que a veces tenemos un poco olvidado, sobre todo porque no tiene asociadas penalidades, entonces tenemos menos agendada la evaluación institucional, pero que probablemente es el artículo más clave en términos de cómo pensar, de cuál es el rol de la evaluación en las universidades. Bueno, finalmente ese consenso se construyó en el 2023, se construyó en el CIN y con el CRUP, y el 19 de octubre del 2023 se llegó a ese acuerdo plenario que establece una propuesta para la creación de los SIAC y a esa RESOLU, ahí me estaba haciendo el PowerPoint y me sin completar, pero es la 2597 del 2023 que plantea un poco esto que decía, digamos, la idea de que las universidades consoliden procesos, dispositivos, mecanismos que sean estables, orgánicos, regulares, sustentables, para que cada institución se lleve adelante la evaluación, el planeamiento, la coordinación de procesos de mejora. Estos son los SIAC, esos son los SIAC, no es solo la evaluación del 42, pero que tienen que generarse al interior de las universidades en el marco de sus pautas organizativas y de gobierno. Digo, cada universidad le dará forma a su SIAC para que esos SIAC, y las universidades pueden además agregar otras funciones, garanticen la promoción y el fortalecimiento de la cultura de la evaluación, la administración y el desarrollo de estrategias, instrumentos y procesos de evaluación institucional, la certificación de carreras, ahí volvemos a conectar con el documento de los 7 puntos, la promoción de planes de mejora acordes con las evaluaciones que se realizaron y todo lo que tenga que ver con el plan de desarrollo institucional. En ese marco es que las instituciones ahí la cuestión de las carreras del 42, pueden las instituciones en el marco del SIAC voluntariamente certificar la calidad de las carreras no abarcadas por el artículo 43 en un proceso que tiene que tener lo que tiene todo proceso de evaluación, lo que conocemos de los procesos de evaluación institucional, lo que ustedes conocen muy bien de los procesos de acreditación, que es primero una autorreflexión, primero una autoevaluación y después una evaluación externa. Digo, que sean sistemas institucionales no quiere decir que sean sistemas endogámicos, no quiere decir que sean sistemas donde nos miramos entre nosotros y nos decimos lo que queremos escuchar. Pero sí organizados internamente. Y lo que les decía antes, la evaluación de los SIAC va a estar a cargo de la CONIAU, igual que pasó con los CIED. Inicialmente, una validación y luego su renovación en el marco de los procesos periódicos de acreditación, de evaluación previstos en el artículo 44 de la ley. ¿Cuál es la situación actual de esta resolución que les cuento? La verdad es que está vigente. Se aprobó después de ese acuerdo plenario,
Hubo una resolución ministerial en noviembre del 23, después todos sabemos hubo un cambio de gobierno, hubo un gobierno que no tuvo durante el 2024 expresiones felices respecto del sistema universitario y entre esas expresiones por el contrario bastante infelices, habló de todas estas resoluciones, digo todas estas porque está la de SIAC, está la de SACAU y hay otras tantas que tenían que ver con, bueno, de hecho la figura de los bachilleres universitarios y demás, que recogían esa agenda que, como les decía, arrancó en el 2021, con lo cual no eran resoluciones hechas entre gallos y medianoche. Digo, sabemos que los procesos de discusión en un sistema complejo como el nuestro lleva su tiempo. Bueno, durante todo el 2024 se dedicaron a decir, bueno, no, se van a derogar y demás, hasta que los propios actores del sistema, los más y los menos afines, le dijeron, no, pero esto era un acuerdo de todos, fue un acuerdo de todos, y en algún momento el secretario de Educación, Torrendel, transmitió que, bueno, digo, sí es cierto que algunos actores dijeron, sobre todo en relación al sistema de créditos, que habíamos advertido algunos problemas en la redacción de las resoluciones. La definición taxativa de un crédito 30 horas era un problema, entonces era mejor un rango de 25 a 30, no menos de 25 para no salir de los estándares internacionales, pero bueno, digo, todo lo que sabemos, había plazos que quizás algunos no convencían, eso sí se planteó y en algún momento la Secretaría de Educación dijo, bueno, si ustedes se ponen de acuerdo, es este consenso que también hay, este encuentro que también hay aquí, públicas y privadas, ratificamos las resoluciones con los ajustes que corresponda. Así se arribó al 19 de noviembre del 2024 una reunión del CRUP donde hubo dos acuerdos plenarios, uno que ratificó el SACAU con una serie de modificaciones y otro que ratificó la propuesta de los SIAC con sus principios generales y casi diría modificaciones menores en relación a los SIAC. Ahí puse ratifica el embargamiento del artículo 44 de la ley porque hay un artículo donde le agregamos en el marco del artículo 44 para que quede claro que estamos pensando en la evaluación institucional cuando pensamos los SIAC. Quizás una demanda, la principal modificación es una demanda de las grandes universidades que tiene que ver con habilitar la opción entre un modelo de SIAC centralizado o uno distribuido, es decir, que cada facultad pueda tener su SIACito. Y finalmente una postergación de los plazos de implementación en términos de, bueno, a partir de llevarlo a 2027. ¿Qué pasa acá? Algo inédito para la verdad, digo, la ley ya tiene 30 años, nunca nos pasó y no tenemos claro qué pasa, o sea, hay un acuerdo plenario del Q. En la historia de los últimos 30 años siempre hubo un acuerdo plenario del Q proponiendo una resolución ministerial. Después venía la resolución ministerial, sobre todo porque el Q lo presidía el ministro, bueno, ahora el secretario. En este caso también lo presidió el secretario, hubo un consenso, el secretario terminó esa reunión diciendo los felicito por haberse puesto de acuerdo y nunca firmó las resoluciones. Firmó, como decían hace un par de semanas, la de SACAU, todavía no sabemos la del SIAC, pero de hecho a principios de mes el presidente del CIN, Oscar Alpa, junto con el presidente del CRUP, Juan Carlos Mena, le enviaron una nota a Torrendel, a Carlos Torrendel, solicitándole tenga bien la emisión del acto resolutivo, que es natural de una situación en la cual los dos actores del sistema se ponen de acuerdo, está presidida por el secretario de Educación y uno espera que lo que venga a continuación sea una resolución. Esa es la, digo, y lo que quiero decir es, mientras tanto, la resolución 2597 está vigente. Digo, lo que no están firmando es una modificación de cosas menores, con lo tanto, la resolución está vigente. Desde ese punto de vista, perdón por el tiempo, les cuento brevemente qué estamos haciendo desde la Universidad Nacional de Quilmes. Les decía antes, en noviembre del 27 salió la resolución del SIAC, en el 2024 ciertamente nos estuvimos atravesados por una conflictividad y una dificultad de gestión muy grande, no obstante lo cual empezamos a trabajar en este tema, empezamos a reunirnos con las unidades académicas, a pensar un dispositivo, sobre todo en términos de la preocupación original
de los 7 puntos de cómo certificar la calidad de las carreras del 42, y eso en el marco de un sistema institucional de aseguramiento de la calidad. ¿Cuándo? Bueno, en el uso interno 582, en el número es fin de año. Digo, el Consejo Superior saca más o menos 600 resoluciones al año. Una vez que se produjo el acuerdo de plenario del CUD, dijimos, listo, ya está todo confirmado, vamos a trabajar en los SIAC institucional. Tenemos carrera docente desde mucho antes del convenio colectivo de trabajo, desde el 2005, y entonces eso ha dado lugar a muchas ya evaluaciones de desempeño periódica de los docentes, tenemos encuestas a los cursos, y hay un montón de elementos. En su momento, en el marco de estas preocupaciones, creamos el Programa Institucional de Gestión de la Información, de modo que para nosotros el SIAC en términos de estructura organizativa es la coordinación entre una serie de áreas que son las mencionadas ahí, la Dirección General de Análisis de la Información, la Dirección de Evaluación y Concursos. Digo, no tiene sentido que les cuente el organigrama de la universidad. Sí que ese SIAC que constituye esa coordinación se plantea 9 objetivos en la resolución que tienen que ver, por un lado, con principios, digamos, la promoción, el fortalecimiento y la consolidación de una cultura de la evaluación dentro de la universidad, como un camino a la mejora continua, que propicie el involucramiento y la participación de toda la comunidad universitaria, las funciones que ya sabemos que tenemos que cumplir porque nos establece la ley, el desarrollo de la evaluación institucional, de las acreditaciones de las carreras del 43, las acreditaciones de las carreras de grado, el desarrollo y el sostenimiento de sistemas de información confiables y transparentes que nos permitan construir indicadores, el seguimiento al desarrollo institucional en los planes de mejora, bueno, también la publicidad y la difusión de los resultados de esos trabajos, y por supuesto, el séptimo de esos objetivos es la coordinación de procesos de evaluación de carreras no incluidas en el punto anterior que hablaba del 43. Pasemos una más. Eso fue fines del 24. Sobre esa base, bueno, y la resolución al mismo tiempo tenía, bueno, un poco en el mismo juego de esta forma en que se dio desde el planteo del 2021 a la cuestión, digamos, la preocupación por las carreras del 42 y el SIAC como un marco más amplio. Bueno, nuestra resolución establece el SIAC y en la misma resolución a lo que más se detalla es aprueba un procedimiento para la evaluación y la certificación de calidad de carreras del 42. Con lo cual, arrancamos este año, en febrero de este año, con una convocatoria, con una resolución del rector, a hacer una primera experiencia de acreditación de 6 carreras, carreras de las 4 unidades académicas de nuestra universidad, privilegiando las unidades académicas que tienen menos carreras del 43, digo, para imbuirlas más en esos procesos. Nuestras carreras con más carreras acreditadas son el Departamento de Ciencia y Tecnología, que hoy nos está siendo anfitriones, del que convocamos a la carrera de Arquitectura Naval, que está su director Hugo Tosco presente, que siempre tuvimos ahí la inquietud y la búsqueda de que pudiera atravesar procesos de certificación de la calidad. Al igual que nuestra ingeniería de alimentos y nuestra ingeniería en automatización y control, es una carrera histórica de la universidad, que acompaña los 36 años de historia de la universidad. Bueno, digo, arrancamos con un grupo de carreras en un proceso que, de algún modo moviliza un montón a las distintas áreas de la universidad. Digo, en general, piensen que los pedidos, digo, las 8 carreras acreditadas no son acreditadas al mismo tiempo. Creo que en ningún año hemos tenido más de 2 procesos de acreditación al mismo tiempo. Acá estamos hablando de 6 carreras, que en realidad 2 tienen ciclo de complementación curricular, con lo cual son 8, son otro volumen de información y demás. Entonces, cada secretaría, cada área que produce información está siendo demandado de un modo mucho más constante y organizado, porque además generamos nuestros propios instrumentos y demás. De algún modo, hay todo un desafío de
veníamos acostumbrados a llenar formularios y a responder a modelos impuestos, más allá de la construcción previa que tiene eso. Lidiamos con formularios, acá construimos también cómo imaginamos esos formularios, con qué sentido esos datos y demás, lo cual le da una riqueza a la construcción de ese sistema muy interesante. De hecho, en ese planteo aparecieron una serie de desafíos formativos. Entonces, bueno, el mes pasado hicimos con las direcciones de carrera y con otras áreas de universidad un taller de formación respecto de cómo se construye un informe descriptivo y autoevaluación de la carrera. A fin de este mes vamos a tener un nuevo taller con otra especialista buscando darles herramientas para la planificación estratégica, para la construcción de planes de mejora, para la operacionalización de aquello que se define como déficit. Y digo todo esto porque me parece que ese proceso, yo les estoy hablando del 42, pero estoy convencido de que ese proceso impacta también sobre las carreras del 43, digamos, en términos de la presencia permanente de esos procesos de evaluación consolida esos procesos, consolida esas formas de trabajo y además consolida, yo te lo digo como principal responsable del área que tiene ese equipo de trabajo, un equipo de trabajo que es el que también vamos a poner en juego cuando tengamos acreditaciones. El gran problema, yo cuando asumí en la Secretaría me encontré con un grupo de gente, un grupo reducido, pero con una serie de personas que en ese momento no tenían trabajo. Por suerte tenemos personas dedicadas a los procesos de acreditación. La estacionalidad de los procesos de acreditación genera o que uno tenga equipos intermitentes, es decir, que tiene que convocar y contratar a alguien que a veces tiene que convocar y formar y hacer, inmiscuirse, empaparse en el tema para participar del proceso, o tiene recursos desaprovechados en términos de, bueno, tuve la acreditación de alimentos, tuve la acreditación de enfermería, terminaron, se llegaron los resultados y en este momento no tendría tarea para ellos, salvo que los ponga a distribuir aulas y otras cosas por el estilo, que no corresponde porque están formados para estos procesos. Bueno, de algún modo, ese trabajo consolida los equipos que van a estar sosteniendo esa cultura de la evaluación. Y por otro lado también la construcción el empaparse en qué implica, bueno, por supuesto hay otros desafíos, también nos pusimos a trabajar en la construcción de guías para lo que va a pasar la segunda mitad del año, que es el ingreso de los y las evaluadores externas, y ahí tenemos un desafío porque no es lo mismo, hay una diferencia con las evaluaciones del 43, que es que son evaluaciones donde no hay estándares específicos que impliquen la observancia de actividades reservadas, que solo tienen sentido para las actividades de riesgo, no hay contenidos básicos, curriculares básicos, no hay criterios sobre la intensidad de la formación práctica, lo que hay es estándares transversales que no buscan uniformizar, sino que buscan centralizar las dimensiones fundamentales o compartidas que hacen a la educación superior de calidad, Y entonces, bueno, pensar cuáles son esos, por supuesto, también impacta sobre los otros procesos. Me parece que ahí está la riqueza, creo que es un desafío que tenemos que asumir con entusiasmo. Una de las cosas que vengo hablando con el equipo y con la gestión es, tenemos que salir, estamos en un momento muy complejo, y aquí interpelo particularmente a las universidades públicas, estamos todo el tiempo teniendo que administrar cosas difíciles, malas noticias, pero no tenemos que perder la capacidad proactiva, no tenemos que dejar de tener la agenda que construimos en muchos años, y en ese sentido, y por eso traía también el documento de los 7 puntos, me parece muy importante recuperar esa agenda original de trabajo. El desgaste va en desmedro de la innovación, y justamente lo que nosotros queremos es innovar y mejorar permanentemente nuestras carreras. Por supuesto, también es complejo, así como decía, hay una paradoja en esto de tener un acuerdo del Q y no tener la resolución. También, si saliese la resolución, tenemos la paradoja de tener una política sin gobierno,
pero nosotros también somos quienes podemos sostener el espíritu que llevó a esa política y ahí vuelvo al SACAU también. Digo, me parece que hay un diálogo que es fundamental entre SACAU y SIAC como siglas que representan esa agenda de trabajo. Digo, hacemos evaluación para la mejora, para la innovación. El SACAU también es una agenda para la innovación curricular. Tenemos que evitar que se formalice, que se convierta en un sello, que se desvirtúe con una serie de tweets o de publicaciones que le quitan el sentido original, que era innovar pedagógicamente, invitarnos a pensar nuestros planes de estudio, invitar a tener todo el tiempo una universidad que está pensando con un objetivo de mejora. Digo, me parece que va por ahí. Me alegro que sea un tema fundamental del arranque de esta plenaria de Confedi y les agradezco nuevamente la invitación y estoy a disposición para cualquier pregunta. Gracias. Bueno, mientras aparece la presentación, primero agradecer a Mariana la invitación, realmente un gusto estar acá, encontrarme con tantas caras conocidas. Y bueno, Daniel, mi tocayo, presentó, creo, de manera excelente, es decir, desde el origen, cómo se llegó al acuerdo a nivel de norma nacional y luego un ejemplo de aplicación o del comienzo de una aplicación, ¿no? Del mismo, en este caso en la Universidad Nacional de Quilmes. Yo lo voy a plantear desde la otra mirada. Precisamente él contaba, digo, esto está pensado originalmente para carreras del 42, porque la del 43 pasamos por estos procesos. Pero hay algunas cuestiones. En primer lugar, yo quiero plantear dónde estamos parados nosotros. Nosotros, cuando digo nosotros, estoy diciendo unidades académicas con carreras de ingeniería, pero yo creo que se podría decir para cualquier unidad académica que tenga carreras del artículo 43, en donde periódicamente tenemos que acreditar y, por supuesto, tenemos que acreditar todas nuestras carreras de posgrado, es decir, hay un ejercicio casi permanente con respecto a la acreditación. En primer lugar, tenemos normas y documentos. Por supuesto, lo que mencionó Daniel, la 2597 del 2023, que sigue vigente a pesar del acuerdo del plenario del Q. Pero nosotros también tenemos que cumplir estándares nacionales de acreditación, particularmente el anexo 4, que es lo único que se llama estándar. Y acá viene un punto importante de recordar, con respecto al estándar anterior, esta nueva modalidad de realizar los estándares, y no solo para ingeniería, para todas las del 43 de manera común. Primero, en el año 2017, se saca la resolución 989 del Consejo de Universidades, en la cual se trata de complementar los procesos de evaluación institucional y acreditación de carreras. Como producto, y se impulsa que las universidades lleven adelante con mayor frecuencia los procesos de evaluación institucional. Como producto de eso, se saca la dimensión institucional de los estándares y quedan ahora llamadas condiciones, 5 condiciones: condición plan de estudios y formación, condiciones de los docentes, condiciones de estudiantes y graduados, condiciones de, y acá la novedad, de evaluación y condiciones organizacionales. O sea que tenemos planteadas condiciones de evaluación que algo, quienes hemos entregado ya algunas carreras y lo que quienes están por entregar, algo hemos puesto para cumplir con esos puntos. Pero por el otro lado tenemos los criterios de calidad para la acreditación en Recusur, que yo siempre lo digo, para mi gusto, si quieren tomar un documento en donde dé pautas de qué indicadores considerar para la calidad de una carrera, es el mejor documento que he leído en mi vida. O sea, están planteados los indicadores y están planteados de decir, bueno, toda la evidencia que se debería juntar para demostrar, digamos, que se cumple con la calidad mínima para esos indicadores. Y finalmente, creo que antes incluso de que se aprobara la normativa, la 2597 en el 2023, CONEAU ya había sacado un documento, para mi gusto, los documentos de CONEAU
son excelentes y siempre son una excelente orientación, como mínimo para no arrancar con la hoja en blanco, pero en general, si uno lo sigue, básicamente ahí tiene resuelto un camino a seguir, que es la guía CONEAU, o esa información es normal que la tengamos en la universidad o en la facultad, y lo que tenemos que hacer es volcar esa información con un corte determinado. Digo, ustedes saben en qué situación está. ¿Qué sería lo ideal? Que no tengamos que generar información para la CONEAU. Que esa información sea parte de la evaluación, que plantean esas condiciones de evaluación de nuestra carrera, de las carreras de la facultad, etcétera, etcétera, en cada uno de los indicadores que nos plantea los estándares y que, bueno, una de las cosas que hice acá y de la cual voy a hablar muy rápidamente es el cruce con ese documento de CONEAU que plantea qué sería lo básico para la implementación de un SIAC, entendiendo que el SIAC, hoy por hoy, es un sistema institucional. Cuando decimos institucional, a nivel universidad, y que calculo que a nivel, igual que los CIED, después debería tener una réplica quizás en cada una de las distintas unidades académicas. Por supuesto, y esto yo conversé con gente, sobre todo de la Universidad de Córdoba, no lo veo al amigo Pablo Recabarren, de decir, se me complica hacer algo a nivel universidad. Y en la facultad por ahí lo queremos hacer. Bueno, ahí viene esta modificación planteada, que por supuesto todavía no es normativa porque no está la firma del secretario. Requerimiento de la acreditación. ¿Qué tenemos que...? Digo, si la mayoría respondió, lo armamos para la CONEAU, para llenar el CONEAU global. ¿Qué tenemos que tener para la acreditación? No lo pide taxativamente la nacional, sí lo pide Arcusur, pero algo para llenar en CONEAU global hay. Plan de desarrollo de la institución y en ese marco plan de desarrollo de la carrera. Mecanismo de participación de la comunidad académica, cómo participaron en la modificación del plan de estudios, en distintos aspectos en este caso digo cuando hablamos de acreditación hablamos de carrera, forma y estructura de gobierno que garanticen la gestión, sistema de información para la gestión y la toma de decisiones, mecanismo de evaluación continua con opinión de los estamentos, eso plantea Mercosur muy claramente, encuestas permanentes, digo, a estudiantes, a graduados, a docentes. Proceso de autoevaluación continua, evaluación continua de la implementación de los planes de estudio, desarrollo de actividades de investigación, desarrollo, transferencia, extensión, formación de posgrado, reglamento de admisión y permanencia de estudiantes, reglamento de ingreso, evaluación y promoción docente, política de capacitación docente, pedagógica y disciplinar, vinculación y seguimiento de graduados, infraestructura, equipamiento, software, biblioteca y cumplir las normas de seguridad. Digo, parafraseé muy rápidamente cualquier estándar de acreditación que ustedes conocen muy bien. La guía de implementación de los SIAC de CONEAU, vuelvo a repetir, la I significa institucional, por lo tanto está pensado a nivel de universidad, pero decir, bueno, qué planteamos y hasta qué podemos quizá aportar las facultades que acreditamos hacia la definición de un SIAC institucional. Plantea 6 puntos. ¿Cuál es la política de calidad de la institución universitaria? La institución universitaria tiene que tener una clara definición de su política de calidad. El segundo punto es instancia con funciones específicas de gestión interna de la calidad universitaria. El tercer punto, estrategia para el involucramiento y la participación de la comunidad universitaria en el aseguramiento y mejora de la calidad. El cuarto punto son criterios y procedimientos para la evaluación continua de la calidad. El quinto, sistema de información para la evaluación de la calidad. Y el sexto, son estrategias y procedimientos para garantizar la transparencia de la política de calidad. Vamos con la próxima. Política de calidad. Bueno, este documento plantea toda una serie de objetivos muy detallados, yo acá los resumí, pero la política de calidad de la institución / unidad académica, en teoría debería estar fijado por el plan de desarrollo institucional o normativas específicas en el marco de la misión, visión y propósitos institucionales. Creo que a partir de la 989 y del impulso que se dio a la evaluación institucional, la mayoría de las universidades hemos avanzado en estos aspectos. Creo que hoy la mayoría de las universidades tiene su plan de desarrollo institucional y en ese marco, es decir, debería anclarse cada uno de los planes de desarrollo de las unidades académicas como de las distintas carreras.
una estructura de gestión permanente para el aseguramiento de la calidad y prever la dotación de recursos humanos formado en la temática. Lo que acabas de decir, tenés recursos humanos que por ahí no tienen trabajo. Digo, acá viene otro tema. Hay facultades que quizá no arman comisiones para cuando llaman a acreditación, pero hay otras facultades que hemos dispuesto bajo la órbita de alguna secretaría y con algún personal que está especializado en los procesos de acreditación, en el CONEAU global, etcétera, etcétera. Digo, ahí bueno, hay que ver cada facultad cómo lo está trabajando y de qué manera lo hace, pero seguramente que hay gente capacitada en esta temática. En donde también se dé el seguimiento del PDI, la autoevaluación, la evaluación institucional, la acreditación de carrera, es decir, personas que se encarguen de la generación y luego la carga de toda esa información. Procesos internos y externos de la estructura de gestión de la calidad y su relación transversal con las distintas áreas. La gestión de la calidad, como se plantea, va a todas las funciones de la universidad. Las 3 funciones sustantivas, más gobierno y gestión. Por lo tanto, es una estructura que en general debería ser supra o que esté en relación permanente con las distintas secretarías, por decirlo de alguna manera, que hacen a la gestión de una facultad o de una universidad, y mecanismos periódicos para la revisión, seguimiento de acciones y análisis de impacto de la mejora de la calidad. Esto que decía, no lo tenemos que, en teoría no lo deberíamos hacer cada 6 años o más cuando nos llama CONEAU, sino que debería ser algo permanente y una retroalimentación permanente, como les decía recién. Vamos con el segundo punto, instancias con funciones específicas de gestión interna de la calidad universitaria. Esto lo definirá cada universidad en el marco de su estructura, pero se supone que debería haber quizá una estructura a nivel rectorado y luego réplicas en cada una de esas unidades académicas. Bueno, ¿qué tenemos allí nosotros? ¿Qué tenemos ya funcionando? Y más en este momento, que estamos en el medio de proceso de acreditación, primera etapa, segunda etapa, tercera que se nos viene, etcétera. Relación funcional y vinculación, lo pide ese documento. Esto que les planteaba. Cómo esa estructura se relaciona con todas las áreas de gestión de la unidad académica, del rectorado, al nivel que fuera. La organización, gestión y sistematización de la información. Confiabilidad de la información y, sobre todo, información para la toma de decisiones. E implementar los sistemas y mecanismos y procesos que corresponden a las 4 dimensiones que siguen, que son las 3 a las 6. La 3, lo que nos plantea este documento son estrategias para el involucramiento y la participación de la comunidad universitaria en el aseguramiento y mejora de la calidad, que los estándares actuales nos lo plantean. Contar con mecanismos permanentes que garanticen el involucramiento y la participación, considerando la cultura de la calidad como un camino hacia la mejora y revisando niveles de participación. Bueno, acá esto no lo dice el documento, lo puse yo, pero ¿qué tenemos en general? En primer lugar, nosotros tenemos consejos académicos, departamentales o de carreras, con participación formal de docentes, estudiantes, graduados, y que son representantes electos en general de sus respectivos estamentos. Es decir, tienen una representación formal en todos los órganos de gobierno, sea de una facultad o de la universidad. El estándar nos pide, si lo hacemos o no, bueno, que tengamos encuestas sistemáticas permanentes a estudiantes, graduados, docentes. Digo, allí tenemos una opinión sistematizada, en teoría no sesgada. Por lo tanto, eso debería ser algo que deberíamos tener medianamente funcionando. Involucramiento de los estamentos en los procesos de autoevaluación de carreras. De hecho, cuando hacen las visitas, mayoritariamente se reúnen con docentes, se reúnen con estudiantes, se reúnen con graduados, más que con autoridades, como para ver si están al tanto, si conocen, si coinciden con lo que dice el informe de autoevaluación, etcétera. Y seguimiento, análisis, evaluación y retroalimentación de la actividad docente para el cumplimiento de las normativas, es decir, un ida y vuelta permanente con los docentes para asegurar desde el cumplimiento del plan de estudios, hablaba recién de la duración real de las carreras, tanto el rector como vos, el SACAU viene a trabajar y a repensar esto, como llevar o confluir de la mejor manera posible duración real con duración teórica, etcétera. Y allí obviamente que los docentes, metodologías de enseñanza y aprendizaje que pasen en el aula son fundamentales. El cuarto punto, es el cuarto, ¿no? Ya está. Criterios y procedimientos para la evaluación continua de la calidad, esto que les decía.
de qué manera lo hacemos de manera permanente, de qué manera año a año vamos viendo qué pasa con las regularidades, cómo rinden los exámenes. Hablo de la cuestión académica, investigación en general tiene sus informes, extensión a veces nos cuesta un poco más por la diversidad, bueno, gobierno y gestión, de qué manera se evalúa, lo que decía muy bien Daniel, qué indicadores se ponen para esto. Lo que plantea es una autoevaluación continua, el documento de CONEAU, y no solo ante requerimientos externos, diseñando instrumentos para la evaluación de la calidad según objetivos, metas e indicadores fijados en el plan de desarrollo institucional y que además contemplen los fijados en la evaluación institucional y en la acreditación de carreras. Diseñar instrumentos, ¿qué instrumentos diseñamos para evaluar la articulación entre los PDI, el desarrollo de la gestión, las distintas funciones universitarias, etcétera? ¿Qué documentos redactamos? ¿Qué procedimientos llevamos adelante para la evaluación de los planes de desarrollo y los planes de mejora? Y para la acreditación, por ejemplo, debemos considerar desde el diseño del plan de estudio, los programas de las asignaturas, cómo rinden los estudiantes, cómo se logran las competencias de egreso, los autoevaluamos, le preguntamos a los graduados qué opinión tienen sobre su propia formación, el nivel de satisfacción, etcétera. Son distintas formas cruzadas de medir precisamente la calidad que estamos llevando adelante de nuestra... Hablemos, yo acá me centro mucho en la cuestión académica de grado, porque es lo que traemos de la acreditación, pero esencialmente son formas de medir la calidad de nuestro proyecto académico en este caso. La próxima, sistemas de información. Tener sistemas de información en donde tengamos no solo el sistema de información, los SIU, para la gestión diaria, desde el Guaraní, el Pilagá, el Pampa, qué sé yo, para sacar la actividad de los docentes, sino esencialmente sistemas que en algún caso los brinda los SIU, que son los Data Warehouse, o desarrollados por la propia institución, de chupar la información, caso particular nuestro de mi facultad, chupamos la información del Guaraní después de cada semestre, y por ahora en Excel, la idea es cuando pase la acreditación hacerlo más de fondo, sacamos los cuadros de rendimiento de estudiantes, me gustaría tenerlo de esta manera, no, cruzado de esta otra, de la forma que lo pida cada director de escuela, lo que fuera, a los efectos de ver qué está pasando, qué pasa con los estudiantes, etc. El otro punto es disponer de mecanismos para articular la información, identificando toda aquella que es pertinente a los procesos de calidad. Lo cuantitativo es muy importante. A veces lo cuantitativo, en la facultad hemos puesto algunos semáforos amarillo, rojo, verde, en función de ciertos parámetros que definimos. Por ejemplo, le doy un caso particular. Primer año histórico, ya lo hemos decidido, el 30% abandona la carrera. No necesariamente la facultad, la carrera. Entonces, es decir, el 70% de retención, y la retención es, se inscribió en la carrera al año siguiente, luz verde. Debajo del 70 vemos qué pasa. De ese 70, o el 70 total, 55-60% de regularidad en primer año. O sea, es decir, un 15% sale mal. Por debajo de eso, semáforos amarillos. Y nos pasó el año pasado y este año que se nos cayó, o sea, se nos subió, mejor dicho, el abandono de agronomía. Y no tenemos la más pálida, directamente ni llegaban a rendir el primer parcial. Y obviamente los números no nos dicen por qué, pero tiraron la luz roja, bueno, se constituyó un comité que está trabajando puntualmente con estudiantes, con docentes de primer año, etcétera, es decir, ¿qué está pasando con el perfil de estudiante que se inscribe a esta carrera? Entonces, ese tipo de definiciones yo creo que es clave. O la luz roja, caso particular de mi facultad, el tiempo que va desde la regularidad hasta que rinden el examen. Tenemos ese sistema y bueno, es otra luz roja que se enciende permanentemente. Adoptar sistemas y plataformas que permitan recabar información y constituir mecanismos para la revisión periódica del propio sistema de información. El último punto, el sexto, estrategia y procedimientos para garantizar la transparencia de la política de calidad. Contar con procedimientos sistemáticos para asegurar la publicación y la difusión de las políticas. Arcusur habla muy fuertemente de comunicación. Cómo se comunica la unidad académica, cómo se le llega la información, todos los temas de interés. O sea que algo debemos estar haciendo e informando. Incluso en CONEAU Global hay lugares donde se debe informar con respecto a la comunicación. Dar a conocer información sobre acciones y programas. Implementar estrategias de comunicación para toda la comunidad universitaria y considerar la continua revisión de las políticas de comunicación. Es decir, esto es
obviamente seguramente CONEAU se sentará con autoridades del CIN, del CRUP, para terminar de definirlo, pero esencialmente lo que CONEAU considera que deberían ser las cuestiones a considerar en un sistema de calidad. Que vuelvo a repetir, y sistema institucional, ¿no? Que vuelvo a repetir, gran parte de estas cosas nosotros lo hacemos. ¿Qué problema a veces tenemos? Lo hacemos cuando nos llaman. No tenemos la continuidad de decir, a ver, tenemos que llenar los 8 años del rendimiento de los estudiantes y tenemos que salir a buscar 6 para atrás. En teoría deberíamos tenerlo y evaluarlo permanentemente. Entonces creo que las carreras del 43, ingeniería en particular, uno de los puntos que podemos hacer para ayudar a esta implementación del SIAP y obviamente en el marco de la mejora continua y en el marco de las condiciones de evaluación que plantea el estándar, creo que es el hecho de decir de qué manera estos mecanismos que llevamos adelante para la acreditación que estamos llevando adelante ahora lo hacemos dentro de las posibilidades, mecanismos permanentes de autoevaluación continua de la calidad de nuestra carrera. Y por supuesto, creo que gran parte de las carreras del 42, en nuestras facultades hay algunas seguramente, decir, habrá que ver lo que dicen los estándares, pero esencialmente creo que las grandes condiciones son comunes. Una carrera necesita un buen plan de estudios, necesita docente, necesita el rendimiento de los estudiantes, que estén las condiciones de infraestructura, equipamiento. O sea, digo, son las cosas básicas que tendríamos que controlar. Así que bueno, lo que yo quería compartir es esto, decir, cómo desde las facultades de ingeniería, qué es lo que estamos haciendo hoy y desde la acreditación, qué podemos conformar para la autoevaluación institucional continua. Análisis de datos, aplicación de técnicas e instrumentos de la autoevaluación institucional, acción de mejoras, reflexión y comunicación de resultados, sí a la mejora continua en el marco de un PDI, no a una nueva instancia burocrática y centralizadora. Ese sería, de alguna manera, el resumen de lo que le estoy presentando. Bueno, viene una ronda de preguntas. ¿Por dónde quieren empezar? Daniel Badenes y Daniel Morano están abiertos a las preguntas que ustedes consideren. Por un lado, toda la perspectiva institucional que presentó Daniel Badenes respecto de cómo se generó la estructura bueno, con todas estas normativas, más allá de que esté faltando la firma de alguna de las resoluciones. Y por otro lado, el aseguramiento de calidad, una experiencia que se está llevando a cabo en San Luis. Así que bueno. Allá tenés. Bueno, el de Santa Fe, Universidad Nacional del Litoral, la verdad que muy buenas las dos charlas y creo que pone justamente interpelar, digamos, primero qué es lo que estamos haciendo en el mismo sentido y segundo, la pregunta más directa sería, digamos, hoy dentro de nuestra universidad hay algunas carreras que están o que nacieron en el 42, pero tal vez tendría que estar en el 43. Esta posibilidad, digamos, de empezar a acreditar, digamos, justamente las del 42, ¿sería una puerta de entrada al 43 o directamente se podría tramitar directamente? No, no necesariamente. No, digo, esta idea no se pensó como una puerta de entrada. Sí, como decía antes, como la superación de una lógica de funcionamientos distintos, digamos, que determinaban una jerarquización de, bueno, a vos te evalúan y te certifican la calidad y a mí no. No es el paso previo a ser del 43. Me parece que eso es una definición que está en otro lado. La clasificación de si la carrera es de interés público, de riesgo social o no, pasa por otro lado, de hecho eso lo sabemos. Y ahí, por supuesto, digo, hoy hay carreras en zonas grises y en discusión, bueno, y cada aprobación de un documento de actividades reservadas lo pone en tensión también, y hoy por hoy esa determinación sigue estando en la evaluación que hace la Dirección Nacional de Gestión Universitaria cuando evalúa los alcances del título de una carrera que
se le envía, digamos. Y, digo, hay casos donde evidentemente la dirección de la hoy subsecretaría debería observar cuestiones y abrir procesos en los cuales se identifique. Pero bueno, digo, también tenemos tipos de actividades cada vez más complejas, interdisciplinariedades y demás que hacen a la clasificación difícil. Sí, creo que viene a saldar, digamos, estoy seguro que no es el caso del que estás hablando, pero sí es esta otra cosa de carreras que se consideran relevantes y que realmente lo que hacen es relevante, pero la cuestión no pasa por son de un interés público en términos de lo que coloquialmente llamamos interés público, pero no de un interés público en términos de lo que la ley entiende por interés público y la necesidad de que el Estado tenga una mayor presencia en la regulación de las profesiones, digamos. Y ese tema sí viene a resolverlo, me parece que sí viene a resolverlo. Buenos días, Luis Ricci de UTN de La Plata. Felicitaciones a ambos por las ponencias. Coincido en lo importante de la sistematización de la información, tener tableros de control en la gestión son muy útiles, más allá que estemos o no acreditando en nuestras carreras. Pero un poco para Daniel Badenes, en función de la experiencia que ellos han tenido acá en UNCI, ¿cuánto, yendo al detalle, ¿no?, del desarrollo de los formularios que ustedes hicieron para su sistema, cuánto se apoyaron en los formularios de acreditación de CONIAU? ¿Tuvieron que hacer formularios totalmente nuevos o se basaron mucho, medianamente o poco en lo que tiene CONIAU hoy vigente como acreditación para las carreras del artículo 43, digamos? Bien, yo creo que hay una, digo, cuando uno ve digo, hay una enorme familiaridad hoy entre distintos formularios de procesos de acreditación. No lo tuvimos como la referencia principal, aunque hay mucha similitud. El equipo con el que yo trabajo es el equipo que trabaja en las acreditaciones del 43. El punto de partida sobre el cual construimos los formularios es, por un lado, vuelvo a la historia, al detrás de escena de lo que contaba antes. En ese primer proyecto cuando se empieza a tratar el punto 5 del documento y hay un primer proyecto que decía la CONIAU la CONIAU va a intervenir y certificar las carreras del 42. Es un proyecto que se presentó en su momento desde la presidencia de la Comisión de Acreditación en el SIN. Ese documento traía una serie de anexos de cómo proponía que fuera ese procedimiento y uno de esos anexos era la idea de una serie de estándares transversales o generales, digamos, de cómo pensar una acreditación sin estándares específicos disciplinares. Ese documento fue una referencia. Ese documento yo creo que tiene una familiaridad con los formularios de CONIAU, pero digo, también tiene sus diferencias. Después, digo, ya a esta altura debería agarrar la grilla y recuperar caso a caso, porque digo, muchas veces, bueno, esto no, sí, pero que no nos pase lo que pasa con CONIAU, que falta registrar los perfiles de los dos, bueno, perfiles de los, digo, hay después esas variaciones. Y sí, fuimos a cuanto documento grilla y documento y recomendación hubiese disponible. Yo creo que los estándares de Arcusur son muy valiosos, sobre todo a la hora de pensar una evaluación sin estándares, de pensar una evaluación de carreras que no tienen actividades reservadas, digamos, ni criterio de formación de intensidad de la formación práctica y demás. Pero uno podría traspolar también mucha de esa información a un formulario de CONIAU, sí. Si me permitía agregar algo puntual que nos pasó a nosotros, les debe pasar a ustedes, que CONIAU te pide cursantes y recursantes. Nosotros originalmente no lo habíamos previsto y cuando pusimos dividir cursantes y recursantes, llegamos a la conclusión que en primer año andaban mucho mejor los cursantes que los recursantes, por ejemplo. Cuando se plantea, y tendríamos que poner algo. Y la conclusión de mi facultad fue, la mayoría, más de la mitad de los cursantes anda bien, no le podemos poner algo más. El problema es qué hacemos con la otra mitad. O sea, digo, y los recursantes andan peor que los cursantes. O sea, digo, hay un alumno que hay un foco, que hay otro problema. O sea, fíjate, digo, a veces como tomando cosas de CONIAU te sale información válida para tu toma de decisiones.
Lo digo porque seguramente todos andarán ahí cómo lo saco esa información y llenarla, ¿no? Pero nos salió información muy valiosa, por ejemplo. Sí, buenos días. Ingeniera Diana Bon, de la UTN también, pero de la Facultad Regional Chubut. UTN tiene poquitas, pero algunas carreras que están en el 42, 2 licenciaturas y un par de ingenierías que tendrían que estar en el 43 y en ese camino vamos. Pero la pregunta puntual es, en general cuando hacemos las acreditaciones hay una propuesta de CONIAU, a veces un plan de mejora, ¿no? El día después. En este caso para el 42, en este sistema, ustedes también plantean un programa, un plan de mejora, ¿no? Entiendo, una vez que se hace la certificación. También plantean de qué manera por ahí financiar o solicitar financiamiento o algún programa que acompañe a ese plan de mejora, que en general quizás es un financiamiento. No sé si desde la misma universidad o lo están pensando o se puede proponer a nivel ministerial o de Secretaría de la SPU o algo así. No sé si lo han pensado. Sí, las dos cosas, digamos. En cuanto a lo que refiere al proceso de evaluación, acá ya no estoy hablando de la normativa, sino de la normativa interna de la universidad. El proceso de autoevaluación incluye la incorporación de un plan de desarrollo. Por un lado está la pregunta en términos de las condiciones institucionales, de si hay un plan de gestión de la carrera, si hubo un plan de gestión de la carrera, pero después de los distintos componentes de la evaluación hay una síntesis del reconocimiento de fortalezas y debilidades, de procesos afianzados y procesos que requieren ser modificados o fortalecidos de alguna manera, de identificación de problemas y propuestas de solución, y en eso hay un punto que dice plan de acción de la carrera para los próximos años. Esa es la operacionalización de esos déficits y por eso de hecho decía a fin de mes vamos a estar haciendo con los directores y directoras de carrera un taller respecto de cómo pensar planes de mejora. Por otro lado, en el proceso que sigue, que es la intervención de la evaluación externa, la comisión de evaluadores y evaluadores externas, el dictamen puede resultar en un dictamen que certifica calidad o un dictamen que certifica calidad dejando constancia de recomendaciones o compromisos para el mejoramiento, o un dictamen que sencillamente propone acciones para el mejoramiento de la carrera, con lo cual sí, la idea del plan de mejora está presente. Luego, indudablemente, lo que va a pasar es que igual que pasa con las carreras del 43, bueno, internamente estamos en esa cuestión de, bueno, tenemos que ser cautos con lo que nos comprometemos, quizás el nivel de exigencia es distinto, pero lo viven ustedes con las del 43, tampoco le voy a prometer a la comunidad construir 2 edificios que no puedo construir, y uno siempre pone ahí dónde está el juego de bueno, lo que necesito y lo que puedo, lo que es viable decir que voy a hacer. Y yo creo que sí, bueno, la resolución del SEAC de hecho habla del... bueno, ahí vuelvo a lo que decía al final de la exposición, vamos a tener unos años de una política sin gobierno, digamos, en la idea del SIAC, la propia resolución 2597 habla de que la subsecretaría financiará ciertas cuestiones y por supuesto cuando se pensó esto, se pensó en momentos que han sido más propicios al mejoramiento. Yo mencionaba la experiencia del programa de calidad y de los planes de mejora, que de hecho en algún momento digo que el programa de calidad tuvo fundamentalmente políticas hacia las carreras del 43, pero eso en algún momento se discutió y existió el PROSOC, por ejemplo, para las carreras de ciencias sociales, y ahí lo que uno podría discutirle al PROSOC es existió sin haber procesos previos de evaluación que dijesen dónde poner esos recursos. Entonces, de algún modo, este proceso vendría a ordenar y a asimilar los procedimientos, es decir, bueno, debería haber recursos para todo, todo esto lo estamos haciendo en pos de la mejora de la calidad, ¿cómo y hacia dónde orientamos los recursos? Bueno, en función de aquello que hemos señalado como plan de desarrollo en los procesos de acreditación o en los procesos de evaluación internos con esa validación externa tan necesaria. Sí, nosotros, se lo voy a decir duro,
toda la consigna fue todo lo que tenemos que hacer, no hay presupuesto. O sea, hablo a nivel de facultad, ¿no? Todo lo que yo conté a nivel facultad. Pero partíamos de cierta fortaleza. Por ejemplo, nosotros en mi facultad, desde el año 98, cuando se empezó a hablar de la acreditación, tenemos una Secretaría de Planeamiento cuyo objetivo es trabajar en esto y transversalmente con el resto de las secretarías. O sea, teníamos una estructura, gente muy bien capacitada para todo lo que es el ida y vuelta permanente con CONEAU. Entonces, nos montamos sobre estructuras preexistentes. Los sistemas de chupar la información y sacar lo que querramos, lo hicimos de adentro. O sea, quienes sabemos algo de informática, el secretario de Planeamiento es experto programador, así que se armaba los sistemas a su gusto. Pero lo que voy es que la idea fue esa. Tenemos que hacerlo en las condiciones actuales. Pero partíamos de haber logrado tener ciertas estructuras que trabajaran este tema de manera específica. O sea, cualquier proyecto, uno habla de recursos humanos, recursos físicos y recursos económicos, básicamente nos montamos sobre los recursos humanos y físicos preexistentes. Por ejemplo, hicimos un relevamiento detallado de la situación de cada uno de los laboratorios, que después tenemos que llenar la ficha de ámbito de práctica, o sea, lo previmos, y nosotros tenemos una carrera que es una Tecnicatura en Mantenimiento Industrial, que básicamente se le hizo hacer un trabajo de relevamiento completo en las PPE, la práctica final, en vez de hacerlo en una fábrica, en la facultad, todo el detalle fino de cómo estábamos en seguridad, iluminación, aire, calor, los equipos, bueno, eso con el apoyo de los docentes, pero se buscó la vuelta con lo que había. O sea, básicamente fue un proyecto sin recurso económico, casi, ¿no? Ese fue la forma en que lo llevamos adelante desde el año 2021 más o menos, y bueno, y seguimos, por supuesto, ¿no? Bueno, sí. Buenos días a todos. Marcos Actis de Ingeniería de La Plata, agradecerles la presentación y sobre todo Daniel, clarísimo como siempre, y ver que cosas similares, ¿no? Yo una reflexión, y es para vos, Daniel, después de 20 años en gestión y haber agarrado una facultad como secretario académico con un ingreso, porque tenemos examen de ingreso de 600 y un egreso de 160, estar hoy en un curso de nivelación en 850, de eso de los, porque tenemos 2000 inscritos, pero el curso es de 850 los que ingresan, y coincido con la repetición igual que vos, porque hacemos el seguimiento, la tengo Rosana acá, que es secretaria de seguimiento y articulación. Además tenemos una secretaría de acreditación, y que hoy en día de esos 850, el ingreso del año pasado, el egreso fue de 480 egresados, y hemos ajustado todo, seguimiento de cortes, todo. Y mi conclusión y mi reflexión ya en mis últimas jornadas, ¿no?, de educación, llegar a esta conclusión, ¿no?, que por más que hemos optimizado las asignaturas, hemos hecho todo el seguimiento, y como decís vos, no para la acreditación, sino continuo, y datos continuos de año a año y semestre a semestre, el egreso de esos 5 años es del 5%, de ese porcentaje que empezó en primer año, y que va subiendo a medida, bueno, 8 años, 7 años, un poco menos, un poco más. Yo como conclusión que tengo es, mientras sigamos con este sistema de alcances que nosotros tenemos que validar desde la universidad y dar la incumbencia, como dicen los colegios, va a ser muy imposible que la calidad de nuestros estudiantes tengan los alcances que se dicen que tienen y que cumplan esos alcances para bajar el tiempo de graduación. Mientras que no nos salgamos de eso, yo de mi larga reflexión después de 20 años en gestión y en gestión académica, no sé, por eso te lo digo como reflexión, ya a esta altura no tengo beneficio de inventario, puedo decir lo que pienso. Creo que no hay manera de poder acortar la longitud de las carreras si no se hace una modificación en los alcances que tiene el título.
esa es una reflexión más que una respuesta de cómo aumentar el índice de 5 años para tener más graduados en 5 años. Hemos trabajado mucho juntos, Marcos, así que hemos conversado mucho también. Bueno, obviamente sé lo que hace Roxana, lo que han hecho ustedes, espectacular. Mirá, yo creo que un tema clave es, yo contaba, di algún número de mi facultad, es decir, el 30% de los ingresantes nos van a abandonar. O sea, y ya se definió, por eso digo, definir ciertos parámetros. Y ustedes tienen una buena duración real. No medimos quiénes trabajan, quiénes no trabajan, porque si hablamos de crédito estamos hablando de un tiempo de dedicación, y en general para un estudiante de tiempo completo está pensado el plan de estudios, y alguien que no lo es, está muy bien que use más tiempo. Digo, y eso no lo estamos midiendo bien. Pero más allá de este detalle, en mi facultad, por ejemplo, lo que nos hemos planteado es decir, llegar a una duración real de carrera de 7 años y medio, porque estamos en 9. O sea, ¿qué quiero decir? Lo estoy planteando con números reales, para decir, pongamos parámetros objetivos, pero que sabemos que no son lo que decís, Marco, no van a ser que se van a recibir en 5 años. Pero hoy estamos en 9, quisiéramos bajar a 7 y medio, por lo menos en los próximos 5 años, por decir una cosa así. Entonces yo creo que ese es un tema clave de los planteos de los sistemas de calidad. El hecho de plantearnos objetivos, pero objetivos medianamente cumplibles y a partir de una situación de partida. Lo que dice Marco me parece clave. Y el otro tema es este. Con créditos, con el SACAU, se puede, creo, trabajar mejor el tiempo total del estudiante y hacer que los docentes usen ese tiempo o planifiquen en ese tiempo, que es todo un trabajo, pero igual tenemos otras cuestiones. No sé ustedes, pero nosotros a la hora de graduarse, que es el único dato concreto que tenemos, porque el guaraní no se actualiza si se ponen a trabajar o no, el 70% está trabajando. Entonces, y capaz que cuando terminan de cursar, 5º año. Entonces decir, y está bien que se reciben 7 años, porque no tiene el tiempo necesario para cumplir con los créditos que dice el plan. Pero yo, para el resumen, creo que lo que tenemos que hacer, di algún ejemplo básico de mi facultad que nos pusimos para jugar los semáforos, es esto. El hecho de decir, pongamos valores de función objetivo, como dicen las fábricas, ¿no? Y ver si podemos llegar, pero que sean bastante realistas. Bueno, quiero agradecer y me ha pedido, por favor, Daniel, tiene una reunión justamente con los rectores en el ámbito del CIN y los secretarios académicos, así que lo vamos a disculpar y seguimos. ¿Tenemos tiempo para alguna pregunta más, Mariana? Bueno, gracias, Daniel, por tu presentación. Diego Campana, tenías una pregunta. Bueno, muchas gracias. Me sumo a las felicitaciones por la charla de los Danieles. Muy cortito lo mío, creo que lo dijeron, pero no me quedó claro. CONEAU evalúa el sistema, así que propone la universidad o el dispositivo que monte. Y después, bueno, supongo que en ese sistema está pendiente la gestión y la visita de pares evaluadores. ¿En esa instancia también entra CONEAU o no? ¿Ya lo gestiona directamente la universidad? ¿Tienen idea? Yo no leí al detalle la resolución, no sé si eso es parte de la... Mira, yo lo que te puedo decir, de lo que recuerdo haber leído de la resolución, es que es similar al CIED, conceptualmente hablando. Es decir, CONEAU le acredita a la universidad, más allá de, digamos, este potencial cambio que hay para las universidades grandes, pero le acredita el SIAC a la universidad. Y después, no sé cómo lo va a cruzar a esa acreditación del SIAC con las acreditaciones, ¿no? Ese es un tema que creo que no está definido todavía. Pero el sistema de acreditación del SIAC es idéntico al CIEC. Y la lógica interna de los SIAC, por lo que dice, es bastante parecida a la lógica interna de los CIEC. De los CIED, perdón. Hay tantas siglas que te olvidas. ¿Alguna pregunta más? ¿O vamos al café? Bueno, gracias Daniel, gracias a todos ustedes.
Damos por finalizada esta conferencia, los invitamos a un coffee break. Las organizadoras del evento van a estar afuera para guiarlos. Se realiza en el pasillo de Madres y Abuelas de Plaza de Mayo. Nos volvemos a encontrar para la próxima conferencia en este mismo espacio a las 11:30. Muchas gracias. Sí.